Todos los componentes que hemos visto en anteriores capítulos necesitan estar alimentados con energía eléctrica. Esa energía la proporcionan las baterías. En esencia y explicado de manera sencilla, el objetivo de las baterías de cualquier tipo es transformar energía química en energía eléctrica. El físico italiano Alessandro Volta es el desarrollador de la primera batería o pila eléctrica en el año 1800. El nombre de pila ya da una pista de cómo estaba construida. Consiste en un grupo de celdas, cuyos componentes son un ánodo negativo y un cátodo positivo, imbuidos en un medio conductor que permite a las partículas cargadas transportarse a cada uno de ellos. Las partículas positivas irán al ánodo y las negativas al cátodo, creando una corriente eléctrica. Es un proceso llamado oxidación-reducción en química. No entraremos en mucho detalle, pero lo importante es saber que en algunos casos es reversible, lo que quiere decir que en determinadas circunstancias puedes revertirlo, dejando al sistema completo listo para otro proceso. Por eso se les llama también acumuladores. En el caso de las LiPo, los agentes encargados de transportar la energía son los iones de polímero de litio, de ahí el famoso nombre. Una celda de una batería LiPo contiene los elementos que hemos visto antes, un ánodo, un cátodo y un elemento conductor a través del cual se mueven los iones para crear la corriente eléctrica. He aquí un esquema de funcionamiento de este tipo de batería. Podemos distinguir 5 elementos. Una placa de aluminio en la parte superior, a la que le sigue una placa de metal de óxido de litio, lo que nos hará las funciones de cátodo. Inmediatamente después viene una membrana muy especial. Se trata de un material microporoso que deja pasar los iones de litio de una manera controlada y que evita el cortocircuito. A continuación viene otra placa de grafito y le sigue una placa de cobre que nos harán las funciones de ánodo. Todo el conjunto está inmerso en una solución de sal de litio con un disolvente orgánico. Durante la carga, las partículas de litio se ionizan, o sea, pierden electrones, que son los que nos proporcionan la energía, y los iones resultantes fluyen por el sistema a través de la membrana hacia el ánodo. El proceso se completa cuando alcanzan una diferencia de potencial, un voltaje, determinado. Es entonces cuando la batería está cargada. Durante la descarga el proceso es inverso. Lo que hacemos es invertir la diferencia de potencial y los iones de litio vuelven a la posición original. Normalmente la tensión mínima alcanzable en la descarga es de 3.1 voltios. Por debajo de ese voltaje la batería podría quedar inutilizable. Físicamente tienen el aspecto de pequeños paquetes o grupos de paquetes conectados a 2 sets de cables. Uno para poder recargarlas y otro con la conexión que va a la placa de nuestro dron. En la LiPo más simple tienes uno de estos paquetes. El más básico cuenta con un voltaje de 3.7 voltios y desarrolla potencias entre 150 y 900 mAh. Cuando juntamos 2 o más de estos paquetes tendremos baterías de 3.7 multiplicado por el número de celdas, o sea, 7.4, 11.1 voltios, etc. Estas baterías, además de los cables de voltaje, llevan otro más que hace la función de balanceado cuando usamos cargadores con esta capacidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando tenemos 2 o más celdas, el cargador equilibra el voltaje de las mismas de manera más o menos homogénea para obtener el voltaje total. Entonces, cuando vayas a usar una batería, en resumen podemos decir que los parámetros que verás impresos en el cuerpo son el total de miliamperios, el voltaje y por último las Cs. Este es un concepto que puede liar a mucha gente, pero en esencia lo que quiere significar es el máximo de carga que te va a proporcionar puntualmente. Ya habrás comprobado o comprobarás que el rendimiento de las baterías depende de muchos factores. Entre ellos tu modo de volar, la temperatura, el estado de los motores, el estado de las hélices, etc. Todos los drones tienen un sistema de seguridad que advierte del nivel bajo de batería. Normalmente son los LEDs parpadeantes.
Cuando veas esto no significa que la batería esté a cero de energía, porque las LiPo se deterioran en caso de bajar del voltaje mínimo que indicamos antes. Si pides mucho a tu batería, permites que se descargue demasiado, o si la mantienes en carga por periodos muy largos, la batería se hinchará. Esa es una señal que indica que los componentes químicos se han empezado a deteriorar. Una batería en esas circunstancias es peligrosa, pues si la lámina microporosa del interior se perfora o se deteriora, la batería experimentará un incremento tan brusco de temperatura que puede llegar a arder. Por eso es conveniente no arriesgarse y cuando empiecen a mostrar este síntoma, la mejor manera de deshacerse de ellas es sumergirlas en un recipiente con agua y sal, hasta que en unos días, comprobando el voltaje, observemos que están casi o del todo descargadas. En lo que se refiere al almacenamiento y la conservación, ahí van algunos consejos. Almacénalas en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor y humedad. Son enemigos para las baterías LiPo y pueden hacer que los químicos internos se deterioren muy rápidamente. Manténlas en los rangos de voltaje adecuados. Si no tienes un cargador programable, hazte con un tester salvalipos. Estos aparatos baratillos son extremadamente útiles, ya que te proporcionan información sobre el voltaje de cada celda, e incluso puedes programarlos para que emitan una señal acústica en caso de bajo voltaje. Nunca desatiendas las baterías durante la carga, mantente atento a los posibles cambios de temperatura y tamaño, recuerda su costumbre de arder. Si no vas a usar las baterías por algún tiempo, déjalas cargadas un 40%. Si no tienes un cargador que tenga modo de carga para almacenamiento, usa el salvalipos para controlar el voltaje que hemos dicho. Recuerda los rangos de voltaje de las LiPo, entre 3.1 y 4.2. Usa bolsas de seguridad para su almacenamiento. Son baratas y pueden prevenir males mayores. Están hechas de un tejido ignífugo para evitar que el fuego se extienda. No las fuerces ni las uses si notas que están hinchadas. Puede ser peligroso. Se calentarán y se hincharán más, pudiendo llegar a deflagrar. Deséchalas siguiendo los pasos que te hemos indicado para las baterías en mal estado. Por último, comentar que todas las baterías se deterioran. Los componentes químicos tienden a degradarse de manera natural. De modo que tarde o temprano tu batería disminuirá su rendimiento, se hinchará y deberás desecharla siguiendo siempre los pasos que te hemos indicado. Recuerda siempre que la seguridad es lo primero. Hasta el próximo episodio.